Muy buenas noches a todos y todas. Un gusto estar por acá compartiendo una vez más. Estamos martes 16 de septiembre del 2025 en este espacio dedicado a una conversación en relación a papá, ¿verdad? En relación a ver, esto que nos conecta de él con el mundo, con la capacidad de estar en el mundo, de sentirnos parte del mundo, de encontrar nuestro lugar en el mundo. Así que bueno, este espacio, esta charla tiene ese nombre, papá, la clave para encontrar nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta en diferentes herramientas terapéuticas y una de ellas muy transformadora para mi vida, para mi caminar, ha sido precisamente las constelaciones familiares. Así que desde ese lugar les voy a compartir algunas reflexiones en torno a nuestra conexión con el Padre, con este hombre, y qué significa para nosotros ser hijos de un padre particular y ser estos hijos particulares que somos. Así que, bueno, darles esta bienvenida a este espacio, recordarles, bueno, vamos a conversar por un ratito, creo que va a ser como una media hora, una cuestión así, y la intención es que también pueden utilizar el chat para colocar cualquier consulta, cualquier pregunta que para ustedes sea de nutrición en el sentido de que les permita ampliar un tanto más esta conciencia que tienen en relación a sus padres y sus historias particulares. Entonces les cuento, yo cuando empecé a incursionar en esta mirada del transgeneracional, de la historia y de la asociación con el padre, bueno, en realidad en general con la conexión hacia el sistema familiar, hacia la familia, esta mirada que no tenía ni idea de dónde me iba a llevar. O sea, pasé como un tránsito de conciencia en donde me di cuenta de lo trascendental que era justamente la conexión con mamá y con papá. De hecho, hablamos desde esta mirada terapéutica de que nuestros grandes temas normalmente obedecen a tres posibles, a tres posibles aspectos, ¿verdad? Uno tiene que ver con el proyecto sentido, que es cuál es la razón de ser o por la cual llegamos a la familia, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en la vida de papá y de mamá? Antes de nuestra concepción, hasta 9 meses, un año antes de nuestra concepción. Eso determina mucho cuál es el ambiente o el entorno en el cual llegamos o por el cual somos invitados a llegar a este mundo. El otro aspecto o el otro foco de análisis sobre esta parte de esta terapia alternativa que para mí resulta tan maravillosa, la otra forma o foco de análisis de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo puede estar asociado justamente a la memoria transgeneracional, a la historia familiar concreta, cómo venimos de repente a cumplir de alguna forma este llamado del sistema para tratar de dar una reconciliación a una parte de la historia de trauma no resuelto. Entonces, está la memoria transgeneracional, las lealtades y demás de dinámicas hacia el sistema familiar. Esa es el otro foco de problemas de nuestra vida y que no tiene nada que ver con las cosas que a veces racionalmente nos planteamos, sino con otros aspectos más de lealtad, más desde el alma. Y finalmente está justamente toda nuestra memoria contemporánea, es como llamamos, pero en realidad tiene que ver con los primeros 7 años de existencia, nuestra primera, lo que llamamos primera infancia, el primer septenio. Y todo lo que acontece, sea que papá estuvo, que papá no estuvo, la forma en que estuvo, incluso, obviamente, no solamente estamos hablando de papá, sino también de la asociación con mamá. Entonces yo empiezo a trabajar todo esto, a darme cuenta de todo este mundo que realmente yo desconocía y cae en mi saber realmente la profundidad de lo que conlleva el reconocimiento y sobre todo la reconexión de la historia personal con la historia de conexión o con la historia de la relación que he construido, que hemos construido hacia el padre y también hacia la madre. Y esto me hace que justamente poco antes de pandemia, trabajase en dos talleres maravillosos. De hecho, originalmente estaba trabajando en el primer taller que iba a poner y a compartir
con consultantes, que era el taller de conocer a mamá, y sin embargo fue para mí necesario trabajar primero, luego la relación con el padre. O sea, cuando yo empecé a trabajar en el taller de conocer a mamá fue como ineludible e innecesario irme al trabajo personal y a la mirada compasiva, amorosa y de reconciliación hacia la historia de mi papá. Justamente, y creo que nada es casual, estos mañana está el taller este de conocer a papá, hay 2 sesiones virtuales y fue muy interesante todo lo que ha sucedido alrededor de este taller, todas las conciencias de lo que ha surgido en relación a la historia personal con mi papá. Y no es casual, digo, porque justamente mi papá trasciende un 31 de octubre, sin embargo, el cumpleaños, cumplía años a inicios de septiembre, el 6 de septiembre, y siempre lo celebraba el Día del Niño. La cosa es que en esta mirada hacia el padre empiezo a reconocer las lealtades hacia mi mamá, hacia el linaje materno, como en mi historia de pareja también he recreado dinámicas vividas en esta primera infancia que les mencionaba, que vi, que experimenté con mis padres, las recreo luego con mis parejas posteriores, ¿verdad? Bueno, posteriores no, con mis parejas a lo largo de mi historia de vida y cómo esto me marca. Entonces, tal vez haciendo esta introducción un poco general, quiero compartirles que realmente la historia de papá para todos nosotros empieza desde el momento mismo en que mamá lo elige y papá la elige a ella. Este es el punto crucial en donde no solamente se eligen dos personas, se eligen dos sistemas. Y no existen estos hijos obra de la casualidad, no existen estos hijos obra de un golazo, como decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Así como inesperados. Finalmente, para que un hijo llegue, es necesario que desde el inconsciente, que es lo que determina lo que se expresa en nuestra vida, haya esta conexión y este anhelo y este deseo. Y tuvo que darse esto en ambos lados, tanto por parte de mamá como por parte de papá. Y tiene que también perdón, una consonancia, una coincidencia, una resonancia entre ambos linajes, ambas familias, ambos sistemas, como decimos técnicamente, para que el encuentro de papá y mamá pueda haber tenido este resultado llamado cada uno de nosotros, llamado André, Pamela, Cristian, Emma, Emanuel, Mauren, María Celeste, Mariel Celeste, perdón, Arlene, o sea, cada uno de nosotros es el resultado de este encuentro que finalmente pareciera en algunas ocasiones muy casual, pero nunca lo fue. Entonces, lo primero es reconocer que venimos de la unión de un hombre y de una mujer. Parece una obviedad, pero se nos olvida, sobre todo en nuestra cultura, en donde se tiende a exacerbar tal vez o a magnificar o ampliar muchísimo la presencia y el reconocimiento de la madre. Sin embargo, no sucede lo mismo con la mirada, la amplitud del reconocimiento del padre. Y yo lo menciono en algunas ocasiones, en varios espacios, como que a veces a los hombres y particularmente a los padres, es como una carrera de obstáculos, ¿saben? Como estas carreras en donde se ponen vallas y que deben de saltar, ¿verdad? Y entonces, a veces pareciera ser un imposible para los hombres en el ejercicio de su paternidad poder ser suficientes. Y esto claramente viene de la memoria que tiene mamá, de su propio linaje y de su propia historia, de si mamá no se sintió suficiente para su padre, chicos y chicas, o sea, papá, o sea, nuestro padre o quien fuera su pareja, jamás iba a ser suficiente también para ella. Y si su madre no sentía que esta pareja fuera suficiente, pues por asociación, nosotros como hijos tampoco sentimos eso y esto se transmite de generación en generación. Esta reflexión que hago en razón de darle el lugar y el reconocimiento a lo masculino, sobre todo como algo absolutamente indispensable para la llegada de la vida, más allá de cualquier juicio o condición moral, que si papá se quedó, a veces decimos es que papá estuvo, pero no estuvo ausente emocionalmente, ¿ok?
Y luego hubo otra gente que decía, no, papá estuvo y era súper amoroso, pero también era alcohólico. Entonces, no fue buen padre porque estuvo presente, pero estuvo ausente emocionalmente. No fue buen padre porque sí estuvo emocionalmente, pero era alcohólico. No fue, y entonces es como que a papá le ponemos tantas trabas y requisitos para poder decir, o sea, simplemente es papá, no importa que dio la vida y dio la vida también desde el lugar en el que podía, porque uno de los grandes asuntos que vemos desde esta mirada es que los asuntos no resueltos de nosotras como mujeres a nivel de nuestro sistema, a nivel de nuestra conexión con las ancestras y con toda esa memoria de dolor que ellas vivieron en sus historias, que fueron las de ellas, no nuestras, ¿verdad? Em, Nos impide dar el espacio para que los padres puedan ser verdaderamente padres. Y esto hace que en muchas ocasiones, aunque el papá quisiera o buscara de alguna manera, ¿verdad? Estar de alguna forma más conectado con sus hijos o con sus hijas, esto no logra, o sea, terminar de asentarse porque desde el corazón de mamá todavía existe resentimientos, rechazos o reservas. Esto nos ayuda a resignificar la historia y el papel de los padres en las diferentes familias, nos ayuda a darles un lugar y una comprensión también diferente y a entender, como decía Bert Hellinger, que es uno de los referentes en materia de constelaciones familiares, la gente que lo cree el padre precisamente de las constelaciones. Decía él, la condición de padre o de madre no tiene que ver nada con un juicio moral, no tiene que ver con que lo hicieron perfectamente bien, fueron los padres del año y usaron Montessori para educar a sus hijos y no sé qué, no sé qué, no sé qué, pongamos por ejemplo. Si no tiene que ver con es un acto biológico y sí es un acto biológico. Dar la vida es lo que da la connotación de padre o de madre. Después de esto, en efecto, pueden llegar padres de crianza, madres de crianza, espléndidos, amorosos, súper conscientes y demás. Y qué alegría que este hijo o esta hija haya tenido esa red de sostén, de apoyo, de nutrición, de conexión con la vida. Sin embargo, lo esencial ya fue dado por los padres y fue la vida misma. ¿Ok? Entonces, desde este lugar, resignificar la historia con nuestro papá y del por qué papá nos da este lugar en el mundo es justamente lo que voy a pasar en este momento a compartirles. Pero es darnos cuenta que tal vez todo lo que hemos creído, asumido, juzgado en relación a lo que eso significa ser un padre o a lo que fue o significó haber tenido o tener un padre particular en nuestra vida, realmente responde también a dinámicas más profundas. Por ejemplo, si en la familia de nuestra mamá, las mujeres tienen que ser fuertes, empoderadas, las mujeres son las que sacan adelante a los hijos, las mujeres son las que están con los hijos, las que se hacen cargo de los hijos. La lealtad que las mujeres de ese linaje tienen para la continuidad, porque el sistema lo que les dice es, la vida se reproduce, se continúa, se amplifica en este sistema, en esta familia, siendo las mujeres de esta manera. Entonces, ¿qué van a hacer estas mujeres? Van a buscar justamente hombres con quienes puedan reproducir esa lógica, aunque ellas en esta dinámica de conexión, en esto, diríamos como en este plano de interacción, pareciera ser que están muy, a ver, demandantes tal vez de esta presencia, como quieren esta presencia masculina, pero en realidad estas mujeres jamás podrían elegir un hombre que verdaderamente esté totalmente dispuesto a asumir, a hacerse responsable, a quedarse, a cuidar a los hijos en igualdad, etcétera. O sea, no tienen esta disposición porque ellas necesitan cumplir con un mandato mayor y es en mi familia, las mujeres somos las fuertes y las que nos hacemos cargo de los hijos y los hombres no se quedan, los hombres nos dejan y te buscas o no buscamos una pareja que cumpla justamente ese rol para poder desarrollar una maternidad acorde
a la manera en que por lealtad se dan las cosas en nuestra familia. Cuando nos damos cuenta de esto que yo acabo de mencionar, de repente para muchas mujeres esto puede significar darle una comprensión diferente a su historia de pareja y darte cuenta del por qué elegiste un hombre con esas condiciones o con esas particularidades. Lo mismo, claramente, este hombre es muy posible que desde su linaje tenga una carga transgeneracional en donde los hombres no se pueden quedar con los hijos, en donde a los hombres no se les permite el acceso a los hijos, en donde los hombres son separados de sus hijos y van a buscar una mujer con la cual puedan recrear esta historia. Pero en lo que este hombre con esta carga transgeneracional llega a esta mujer y esta mujer con esta carga transgeneracional llega a este hombre, en muchas ocasiones el asunto termina siendo un eslabón de una cadena que parece no terminar, porque ellos terminan viéndose como que el asunto y el reclamo fuera de tú no te haces cargo de tus hijos y tú no me permites ver a los hijos, y entonces el conflicto se queda como si fuera aquí en dos personas, cuando en realidad son dos sistemas, dos instancias mayores, las que están tratando de confluir y dar una respuesta de resolución, de integración, que sí, claramente a este hombre y a esta mujer particular les va a llevar su trabajo personal resolver. ¿Ok? Entonces, esta parte, insisto, darles como este encuadre general y ya voy a pasar a hablar un poco acerca de esto de papá y nuestro lugar, el lugar que nos permite tomar, ¿verdad? A través de la conexión con él, tomar en el mundo. Y esto no tiene que ver, por lo menos en mi caso, por ejemplo, que mi papá ya trascendió, ya desencarnó en el 2021, el 2020, perdón. No tiene que ver con que papá esté vivo o no esté vivo, yo le hable o no le hable, ¿ok? No tiene que ver con eso, porque en realidad el padre y la madre nos habitan internamente. Y es desde ese lugar de conexión desde donde buscamos hacer como esta reconciliación. Eh, Alguien me pone aquí, Adri, me pone en el mensaje, dice Julia, por ejemplo, mis abuelos no se fueron, pero mi papá nos abandonó. Y el papá de mi hijo también. ¿Cómo se explica cómo lo explica el sistema? Muchas gracias por esta consulta. Hay algo muy importante. Nuestra historia no viene de los abuelos. Nuestra historia, genéticamente llevamos memorias de hasta 7 generaciones atrás. El hecho de que ni nuestros padres o nuestros abuelos hayan tenido una historia que se presenta en nuestra vida no quiere decir que si esa historia es tan particular para nuestro camino vital, no venga del sistema. Entonces, en primer lugar, hay algo súper importante aquí y es cambiar. Mi papá nos abandonó. Aquí la pregunta siempre desde el transgeneracional es, ¿qué impidió, qué de la historia sistémica, tanto de tu padre como de tu madre, impidió que él se pudiese quedar? Porque ambos, tanto papá como mamá, entran en una resonancia de lealtad para con sus sistemas y replican una historia que va muchísimo más allá, mucho más atrás. ¿Ok? Y claramente, como papá no se quedó, ¿verdad? O no pudo quedarse, claramente, si vos no tuviste como esta experiencia particular de tener tal vez la posibilidad de un padre que te permitiera tener ciertas experiencias que te ubiquen en una lógica de cómo ser hija a partir de esa conexión, por definición ibas a buscar un papá que hiciera lo mismo. Es muy interesante y a la vez muy revelador cuando lo vemos desde este lugar porque no podíamos escoger una pareja que fuera diferente a nuestro papá. Ese es el caso de la mayor parte de la gente. Elegimos parejas que nos hacen recrear la condición emocional que vivimos con nuestros padres. Entonces, si la condición, pongamos que yo con mi papá experimentaba mucha frustración, entonces llego y me busco una pareja que me va a llevar a los mismos escenarios de frustración. Pero a mí, comillas, se me olvida que esa frustración no es la primera vez que la experimento. Y mi mente, que me hace creerme demasiado inteligente, que ese ha sido un tema mío también, ¿verdad? Ser muy mental y que he venido trabajando a lo largo ya de los años,
mi mente hacía creer como jamás, como yo voy a escoger una persona, ¿verdad? Y creo que supuestamente mi tema actual con mi pareja tiene que ver conmigo, pero en realidad lo que estoy recreando es la memoria emocional de mi infancia a través de esta pareja. Y sí, a veces hay hijos en donde esto mismo queda asociado, ¿verdad? Esta misma situación, esta misma conexión queda asociada y volvemos a repetir. Pues eso es un patrón de repetición, claramente. O sea, lo viviste vos, ahora lo vivís vos. También con tu hijo. Hacemos ciertos cambios en la trama, ¿verdad? A veces quitamos o ponemos personajes, pero en esencia es lo mismo como bien vos lo pones por ahí. Arlene dice, Julia, ¿qué pasa en el caso de que no se sepa quién es el padre? Ajá, hubo una figura que decía ser el padre, pero siempre hubo dudas. Y la madre se niega totalmente a decir quién es el padre. ¿Se debería indagar más o insistir con la mamá? Es muy interesante la pregunta. Yo, por ejemplo, a nivel personal, he tenido escenarios de personas que no conocen quién es su padre y demás, y lo que se hace finalmente no es un tema de satisfacer la parte de la mente, ¿verdad? Y de quién es, nombres y apellidos y número de cédula y ubicación geográfica, pero en este caso, si realmente vos querés trabajar la reconciliación y la conexión con papá, eso en una constelación se hace sin ningún problema y es súper bonito poder vivirlo en una constelación, porque el alma de papá, pues simplemente vos tenés derecho a conectar con esa persona, con esa, sea que esté vivo o que esté muerto, la constelación igual te va a permitir conectar porque son tus padres. Así que no importa si mamá, tampoco vamos a abrir una constelación para preguntarle al representante, a quien está representando a papá, dé por favor su nombre, dirección, número de teléfono, porque puedo hablar con usted, ¿verdad? Sino que el movimiento es un tema a nivel espiritual, en donde lo que haces es mirar, honrar y reconocer la historia y poderle decir, papá, aunque no te hayas podido quedar, tienes un lugar en mi corazón. Y eso puede transformar nuestra historia de manera amplísima, ¿ok? Entonces, resulta que mamá no significa un cuido y una protección en lo interno. Mamá nos conecta con el mundo interior, porque mamá nos gesta, ¿ok? Mamá nos lleva en su útero una cierta cantidad de tiempo que luego su tema, realmente el transitar de la madre, es realmente poderse ubicar en el hijo ahora está fuera y realmente no depende de mí. Entendamos que mamá nos conoce desde una lógica de absoluta dependencia de ella. Y el 99.9% de las mamás siguen creyendo exactamente eso en relación a sus hijos, que los hijos les necesitan y que de alguna forma, a veces más explícita o implícita, ¿verdad? Como que los hijos les siguen necesitando. Para las madres, los hijos no crecemos. Eso es muy importante de saberlo, ¿verdad? Y por eso tomar distancia de papá y de mamá en la independencia, en algo que Carl Jung hablaba y denominaba como individuación, es parte de nuestro conectar con el mundo. Y bueno, entonces resulta que mamá nos pare y quién nos recibe cuando logramos salir del útero, a quién logramos ver por primera vez cuando ya estamos fuera, ¿verdad? Obviamente un montón de gente, pero ese que es sustancial y crucial para nuestra vida es el padre. Justamente, a papá lo podemos conocer porque mamá nos logra parir. Sin embargo, en muchas ocasiones la conexión con el padre por diferentes lealtades hacia mamá se ve limitada. Esto es en la mayor parte de los casos. Les puedo decir que 8 de cada 10 procesos muestran exactamente siempre lo mismo. La madre tiene resistencias, rechazos, resentimientos, cosas no resueltas con el papá y es como que agarra a los hijos, como si los agarrara y dijera, esto es mío, ¿verdad? Y esto se traduce de muchas formas en el hijo, particularmente en qué. He recibido consultas de personas que me dicen, Julia, mi hijo tiene 30 años, no termina las carreras, empieza a estudiar, no termina, no logra encontrar trabajo, vive en mi casa, no da pie en bola, ¿verdad? Es decir, no logra independizarse, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es un hijo que puede tener 30 años, quedarse en la casa de la mamá y seguirse quedando en el útero.
Así de sencillo, ¿verdad? Recuerdo yo que esta persona llegó y me consultó y yo le mencionaba justamente que por edad ya el hijo no puede ser constelado a través de la madre, ¿verdad? Porque ella me decía, él es una buena persona, y yo no lo dudo, por supuesto que no, no dudo que sea un buen hombre, pero el asunto es que ya es un hombre. Y el asunto es que para que ese hombre pueda encontrar su lugar en el mundo, pueda crecer y pueda realmente sentirse en claridad respecto a quién es, necesita ese permiso de parecerse a su masculino de referencia, a papá. Si no sabe, si no logra conectar, o sea, a veces esto lo explicaba, hay un video muy interesante de Alejandro Jodorowsky, está en YouTube por ahí. La verdad es que desconozco el título, si no se los hubiera mencionado, pero sé que por ahí está un videito de él en donde explica esto. O sea, convertirse, para que un hombre se convierta en hombre, entra muy, muy asociativamente ahí el asunto de cómo es mamá en relación a ese padre. Porque muchos hombres, una de las grandes quejas de muchas mujeres, que posiblemente algunas de ustedes coincidan conmigo, de las chicas presentes, es que sentimos que hay muchos hombres que se quedan siendo niños. Y nosotras, ni lerdas ni perezosas, los maternamos, porque claramente maternar a un hombre nos pone en una posición de autoridad. Convertirnos en su madre simbólica nos pone en una posición de autoridad, pero esa es otra conversación para otro momento. Como en un mes y medio viene el taller de pareja, pero luego ahí lo hablamos. La cosa es que estos hombres parecieran ser como que están en la vida como disminuidos, les falta fuerza, les falta empuje, no toman decisiones, no tienen iniciativa, etcétera, etcétera. Además de eso, puede que vivan o cerca o con la mamá, ¿verdad? Eh, ¿Y cuál es el común denominador? Para estos hombres, convertirse en hombres, tienen que pasar por el hecho de convertirse en una versión de su padre. Y su mamá no está de acuerdo con eso. Porque a la fecha, esta mujer todavía tiene, insisto, resentimientos, rencores, asuntos no resueltos con ese hombre. Y entonces el hijo no tiene permiso de crecer. Y ahí vamos nosotras, con una bolsa de abono, creyendo que si le metemos mucho empuje, mucho esfuerzo y le tiramos bastante abono a esa matita que tenemos ahí en crecimiento, vamos a lograr que no, chicas, van a fracasar con total éxito porque eso no funciona así. Eh, el hijo tiene que pedir permiso a la madre para crecer, tiene que buscar esa conexión con el padre para encontrar su lugar en el mundo, porque si no va así, ¿verdad? Sin dar cuenta de para dónde es su camino, ¿verdad? Y estudia una cosa y estudia otra, pero no encuentra cuál es justamente eso con lo que quiere. Y de hecho, el tener, decía, hijo de puchica, se me va el nombre. Bueno, decía un académico canadiense o un psicólogo clínico, ajá, Jordan Peterson, decía Jordan Peterson, que precisamente cuando un hombre se queda en esta posición de no elegir, en realidad es un reforzamiento de su posición de niño, porque el niño es el que ve todas las infinitas posibilidades, pero no elige ninguna. Elegir una y hacerse cargo de esa y llevarla a un buen puerto o explorarla, desarrollarla, hacerla parte de su esencia, de su caminar, eso es parte del convertirse en hombre. Así que bueno, un poco por acá va la reflexión y voy a tomar nada más el último comentario de María. Dice, los hijos de 0 a 12 son de la madre, de 12 en adelante son de papá, permitiendo a papá orientar a sus hijos a volar. Muchas gracias, María. Sí, yo me atrevería a decir que no tiene que ver, o sea, sí hay un proceso, ¿verdad?, en donde el hijo tiene que ser separado, o sea, y de hecho Hellinger, bueno, se explica de una manera diferente para hijos versus hijas. Y sí hay una conexión muy profunda a nivel psíquico y energético con la madre hasta particularmente los 7 años de edad. Hay muchísima conexión ahí, pero decir como que los hijos hasta los 12 pueden mirar al padre,
No, en realidad la madre puede permitir esa cercanía y este encuentro más allá de vaya a jugar con su papá o vea, ¿verdad? Comparta con su papá. O sea, más allá de eso, estamos hablando de algo más profundo a nivel espiritual. Eso se puede hacer desde muchísimo tiempo antes. Que la madre habilite este espacio porque incluso los hijos están en el campo áurico de la madre hasta los 21 años. Por eso gente menor de 21 años no constela su madre o su padre por ellos, justamente. Y sí, hay un documental hermosísimo de la universidad, no recuerdo, una universidad en España, ahorita no preciso el nombre de la universidad, que justamente trata el tema del padre. Así que si a alguien le interesa, voy a dejar el espacio. Les recuerdo que si, bueno, si alguien quiere esta información del taller este de conocer a papá que empezamos mañana, o igual si quieren esta información de este documental, pueden mandar un mensajito al 8529 1111 y con mucho gusto se les comparte por ahí el enlace o la información del taller o ambas cosas, como tengan a bien requerirlo. Pero sí, entonces sí hay una conexión ahí muy importante, como dice María, de este permiso consciente de la madre para que los hijos vayan al padre. Toda resistencia, aunque si digamos, por ejemplo, mi mamá me dijera a mí, no, Julia, pongamos que yo soy una niña de 8 años y que mis papás están separados. Y que mi mamá llegue y me dice, Julia, por mí no hay problema que vos te lleves bien con tu papá, todo bien, pero yo no me llevo bien o no busco su compañía, no siento conexión en su presencia o con él, etcétera. En esa misma circunstancia, este, es de reconocer que lo que priva es lo que está mostrando mi comportamiento. Y mi comportamiento significa que no está habilitado el permiso para conectar con el Padre. ¿Ok? Y bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Insisto, si quieren conocer más, este taller ahorita compartimos media hora, bueno, son 4 horas en realidad de sesiones con ejercicios y demás. Va a estar en línea y también va a haber grabación. Si a alguien le interesa, insisto, ahí me escriben el 8529 1111 y la grabación de esta sesión, de esta conversación va a estar disponible también en el canal de YouTube de Insayep, que es esta marca maravillosa a través de la cual comparto con ustedes. Ahí va a quedar disponible esta charla por si les quieren compartir con alguien más, si sienten que quieren devolverse sobre alguno de los temas que conversé, pues ahí va a quedar disponible. Les mando un enorme abrazo, que todo esté muy, pero muy bien para ustedes, para sus caminos y nada, seguimos conversando. Feliz noche y gracias a todos.